Buenas tardes. Muchísimas gracias por dejar de lado el almuerzo y venir a acompañarnos. Tengo el honor de acompañar a Basilio y en realidad, dada la temática que nos ocupa, el que va a hacer el relato de la presentación es el Basilio, es presidente de la ISP, entidad de la cual Cabase es miembro, así como también es miembro la ABRIN, de la cual Basilio ha sido presidente y actualmente es vicepresidente. Pero también Basilio es dueño de una ISP que opera en Santos, BigNet, por lo cual conoce exactamente, y desde hace unos 30 años que se dedica a la actividad, por lo cual conoce exactamente qué es lo que ha sucedido en Brasil, qué es lo que está sucediendo. Particularmente vemos desde aquí que en algún momento ustedes han tenido una regulación asimétrica que permitía más o menos equilibrar el juego en la cancha. Me gustaría, Basilio, simplemente 3 preguntas. ¿Qué hicieron? ¿Cómo? ¿Qué es lo que están haciendo hoy? Yo leo que tienen cambios de reglas, particularmente, por ejemplo, con el espectro de 6 GHz y, sobre todo, ¿qué harán hacia adelante? Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación de estar acá. Yo tengo venido a este evento de Internet Day ya hace algunos años y me sorprende muy bien cómo está evoluyendo y creciendo cada vez más. Bueno, en Brasil pasó, voy a contar un poco la historia de cómo empezó. Mi empresa y así como yo, otros proveedores de Internet empezaron en 95, que fue cuando se abrió la Internet de forma comercial en Brasil. Y fueron apareciendo muchas empresas. Me recuerdo que en 97, en la ciudad que yo tengo mi empresa, ya había 27 empresas forneciendo acceso discado, acceso dial-up en una ciudad, en una simple ciudad. Y eso fue evolucionando hasta el año 2000, más o menos, los primeros 5 o 6 años, todo el acceso que había era exclusivamente dial-up. Entonces nosotros éramos exclusivamente empresas de Internet. Toda la parte de telecomunicaciones, nosotros no trabajábamos con telecomunicaciones porque toda la parte de la conexión telefónica, las líneas telefónicas y la conexión para salir a Internet, todo era hecho por las empresas de telecomunicaciones que existían. Y en esa época, más o menos, empezó una concurrencia nueva, que fue el surgimiento de ADSL, que es una banda larga arriba de las líneas telefónicas. Y eso motivó que los proveedores que estaban haciendo solamente Internet, que no hacían telecomunicaciones, comenzaron a empezar a hacer cosas con radios. Radios de Wi-Fi y cosas ainda muy pequeñas, pero eso fue creciendo. En ese momento, la Anatel creó una licencia de telecomunicaciones en Brasil que se llama Servicio de Comunicación Multimedia, y esa licencia permitió que las empresas sacasen la licencia para poder hacer servicios de telecomunicación. O sea, poder hacer servicios con radios, pero de una forma legalizada y autorizada por el gobierno. Y eso, cuando empezó eso, todavía era muy caro. Una licencia de esas costaba $9.000 para sacarla y llevaba casi un año de trámites burocráticos para sacar esa licencia.
Y entre las asimetrías regulatorias que la Anatel fue haciendo a lo largo del tiempo, ella redució ese costo para algo como $80 hoy, y es hecho, se hace una solicitación de esas por un sitio web, se ponen los documentos, hace los uploads, y 2 o 3 días después ya viene la autorización que puede ser una empresa de telecomunicación. Claro que tiene que tener los documentos de empresas y tiene que tener los documentos que se hace el upload son documentos de una empresa convencional, normal, que tiene que estar abierta. Pero por la parte de las telecomunicaciones, eso fue una simplificación muy grande que Anatel hizo. Anatel es el regulador de Brasil. Otras simplificaciones que hubieron es, ellos crearon después el concepto de lo que son las PPPs. PPPs son prestadoras de pequeño porte, o sea, son las prestadoras pequeñas. En un primer momento, esas prestadoras tenían una limitación de 50.000 abonados. Quien tenía menos de 50.000 sería pequeño. Y eso causó, como te comenté, una distorsión en el mercado, porque había muchas empresas que llegaban a 49.99 y nunca pasaban para los 50.000 para no perder las ventajas de ser pequeño. Porque ¿cuáles son lo que los pequeños tenían de diferencias? Ellos tenían menos obligaciones de calidad, de una serie de cosas que las grandes tenían que tener. Las grandes tenían que tener un atendimiento 24 horas, las pequeñas no necesitaban atender 24 horas. Pero es una cosa que las grandes hoy se quejan de que nosotros estábamos dando un servicio de baja calidad porque no teníamos las mismas obligaciones que ellos. Pero es al contrario, porque por ser empresas pequeñas, teníamos un contacto muy fuerte con los clientes. Yo tenía en aquella época clientes que sabían el número de mi móvil, me llamaban a casa para que yo resolviera algún problema para ellos. Entonces, es una relación muy diferente de las grandes empresas. Y eso con el tiempo fue evolucionando, de radios pasaron para fibra y las cosas fueron creciendo. Y hoy en Brasil, 54% de todo el mercado de banda ancha fija son hechos por las pequeñas empresas, que son más de 20.000. Más de 20.000 empresas que hay en Brasil que hacen ese tipo de servicio. Y eso es una cosa que ahora las grandes empresas, que na verdad las grandes son prácticamente 3 empresas multinacionales, y que están haciendo un trabajo muy fuerte contra los pequeños. Entonces, nosotros notamos que ellos hacen muchos esfuerzos para que nosotros tengamos las mismas obligaciones que ellos, pero en ese momento, en ese punto, Anatel está manteniendo esa diferenciación. Hoy el concepto de pequeña operadora ya no es más de 50.000, ya es de 5% del market share de Brasil. Y eso es más o menos 2,5 millones de abonados. Entonces, hay pequeñas empresas desde 1 millón, 1.200.000, 800.000, y pequeñas empresas con 100, 200 clientes. Porque hay empresas que simplemente atendem uma calle ou 3 ou 4 calles de um bairro, e há outras empresas que atendem um estado ou várias cidades. Aí em Nordeste, em Brasil, há uma empresa que atende 3 estados do Nordeste. Então, e é pequena todavia. Então, isso está cambiando. E hoje o que estão fazendo? Mira, nós estamos trabajando en muchas frentes. Hay algunas empresas de esas pequeñas que están en Brasil que ya están entrando en la área de móvil, de los celulares. Cuando hubo la subasta de 5G en Brasil, tuvieron 5 empresas que eran pequeñas que consiguieron comprar frecuencias para atendimiento regional. Y eso fue un trabajo que Abrinte estuvo muy envolvido en eso,
porque siempre las subastas eran a nivel nacional. Entonces, estableció una licitación de una frecuencia, pero era para el Brasil entero, y que es muy grande. Entonces, era muy caro, porque los recursos de frecuencia son muy caros. Y ellos hicieron una subasta con algunas frecuencias que serían solo para algunos estados del norte, del sudeste, de varias regiones, y hay empresas que ya estaban un poco mayores, pudieron participar de esas subastas y algunas ganaron. En superficie, Brasil es 3 veces Argentina continental. Sí. Y en población es 5 veces. Pero en cantidad de prestadores de Internet son 10 veces. Sí. Es una cosa muy interesante, porque lo que pasa en Brasil es que hoy, si no fueran los pequeños prestadores, más de la mitad del país no tenía Internet. Lo que pasó una cosa muy curiosa, que las grandes operadoras, como el caso de Claro, ella tenía unas licencias para hacer solamente TV por assinatura, no tenía Internet en aquella época, cuando empezó, y tenía licencias para 250 ciudades, que eran todas ciudades grandes en Brasil. Y cuando empezó a hacer Internet y comenzó a salir para otras ciudades, las encontró ya ocupadas por pequeños que ya estaban vendiendo Internet, porque ellos estaban muy concentrados a donde daba dinero, como ciudades como São Paulo, Río y grandes ciudades. Pero nadie iba a atender las comunidades lejas, o mismo ciudades como São Paulo, tenían un atendimiento bueno en las partes centrales, pero los barrios periféricos no estaban bien atendidos. Y en esos barrios periféricos fueron surgiendo muchas empresas pequeñas, tendiendo fibra y todo más. Curiosamente, eso no pasa solo en Brasil. Eso yo sé que pasa aquí en Argentina. Yo tengo relatos de que en México pasa mucho eso, porque en las grandes ciudades casi no hay proveedores, pero en las ciudades más lejanas y más pobres inclusive, hay proveedores con fibra óptica haciendo servicios mejores do que en las grandes ciudades. Y lo mismo pasó en Brasil. Hoy la calidad y las velocidades que los pequeños fornecen son iguales o superiores a que las grandes empresas fornecen. ¿Y cuál es el conflicto con relación al espectro de 6 GHz? Mira, es un conflicto de concurrencia, de competencia. Es una cuestión de competencia. Nosotros cuando empezamos con los radios con 2.4, 5.8, hicimos muchas conexiones usando radios Wi-Fi de forma externa. Incluso cuando empezamos, había equipos que eran adaptados, no había equipos prontos para outdoor. Entonces, las personas muy emprendedoras inventaban y hacían adaptaciones para poder usar un recurso que era indoor de forma outdoor. Y eso era permitido porque teníamos baja potencia, teníamos una serie de restricciones. Cuando viene ahora esta frecuencia nueva para el 6 GHz, para el Wi-Fi, nosotros ya visualizamos que eso sería una forma de una vuelta al pasado. O sea, a pesar de que nosotros tenemos las fibras, hay regiones en Brasil que para llevar la fibra es muy caro. Que imagínate una población que está a 20 kilómetros de la ciudad principal, tienes que pasar fibra hasta allá, tienes que contratar todos los postes para llegar hasta allá. Muchas veces no es rentable. Entonces lo que estamos imaginando sería hacer radioenlaces usando esas frecuencias outdoor, de forma outdoor, para llevar velocidades típicas de fibra, que son parecidas, y en aquella localidad bajar con fibra para las casas. Y sería una cosa transparente para la población. Entonces nosotros tenemos muchas ideas que podemos hacer usando esa frecuencia, y las grandes no quieren que hagamos.
Entonces, es una manera de sacarnos esa parte de la frecuencia de los 700 MHz para que no tengamos esa posibilidad. Porque en realidad lo que nosotros vemos, y en Brasil está pasando eso, ellos ya están queriendo hacer la subasta para 26, el año que viene. Porque es el último año del gobierno, el último año del presidente de Anatel, o sea, hay una cuestión política envolvida. Pero las grandes operadoras no quieren para el año que viene, porque no tienen dinero, quieren para 2030. Y incluso alegan que lo quieren para 2030 porque no hay equipos ni protocolos preparados para que ellos lo puedan usar todavía. Entonces, para nosotros eso es una reserva de mercado. Quieren que la frecuencia fique reservada para ellos para 2030 para que no la podamos usar. Y si las usamos de aquí hasta 2030, no va a haber más lo que usar porque estará todo cubierto por Wi-Fi. Perspectivas para el futuro. Bueno, continuar con esos trámites. Abrint, y estamos siempre muy envolvidos con esas cuestiones de lo que está siendo tratado en la UIT y UIS más 20, como hablaron en la parte de mañana. Estamos siempre muy atentos a lo que está siendo desenvolvido fuera, porque después viene todo para América Latina, para los países. Entonces estamos trabajando mucho en eso y los proveedores van a continuar creciendo y ahora en Brasil están liberando, ya existía, pero están haciendo una resolución de mejoras para usar la red celular de forma virtual. Allá en Brasil se llama MVNO, no sé cómo se llama aquí, pero hay muchos proveedores de Internet que están pensando ya en entrar en la parte móvil. Inicialmente de una forma virtual, eventualmente con algún uso secundario de frecuencias para atender algunas regiones. Entonces hay muchos proyectos y sería muy bueno poder entrar en la parte móvil, porque podemos llevar la misma competencia que hacemos en la banda larga fija para el móvil, porque el móvil es muy restrito, hay 2, 3 empresas grandes. Y ya en Brasil ya hay más do que, ya hay un número mayor, pero son 3 grandes y las otras extremadamente pequeñas todavía. Pero si tenemos en Brasil algo como 20 o 30 empresas en móvil, las cosas cambian, las cosas mejoran para el consumidor, inclusive. Entiendo que ya estamos en tiempo. Sí. Muchísimas gracias, muy claro, y para nosotros siempre es un honor y un orgullo recibirte y escucharte. Muchas gracias. Yo que agradezco. Muchas gracias, Basilio y Luis, por su gran aporte. Los despedimos con este fuerte aplauso.